Atención amigos entusiastas de los autos eléctricos, lo que sigue en este video es algo que no se querrán perder. ¿Quieren saber cómo mejorar la experiencia en el Tesla Model 3? Te presento un producto que lleva la comodidad y el entretenimiento a otro nivel. Hoy no solo haremos el unboxing de un accesorio aftermarket para este automóvil eléctrico, sino que lo instalaremos paso a paso. Y sí, hablamos de una pantalla táctil, exclusiva para los asientos traseros. ¿Qué tan fácil es instalarla? ¿Realmente vale la pena? Quédense conmigo y descubran todo lo que este gadget puede ofrecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy vamos a estar haciendo unboxing, revisión e instalación pues de un producto bastante interesante. Disculpen que ahí escucharon mi coche apagarse, precisamente para el Tesla Model 3. Estamos hablando de este automóvil que compré precisamente pues ya que será hace como 2-3 meses, con la sola intención de que iba a funcionar para ser rentado, para que me produzca ingresos, y hasta la fecha créanme que todo va viento en popa. Ya les había comentado que en alguna ocasión voy a hacer un video hablando precisamente de todo esto, pero el día de hoy quiero enfocarme precisamente en este producto directamente desde la compañía de T-Art, que hacen pues bastantes productos aftermarket para los Tesla, y esta es una pantalla que se instala para el asiento trasero. Ya los Teslas del 2024 ya lo tienen instalado por default, porque me imagino que después de ver estos videos Tesla decidió de que a la gente les parecen bastante interesantes, y pues el día de hoy vamos a comenzar abriéndolo, sacándolo de su caja e instalándolo. Vamos a ver qué tan difícil es la instalación y si es algo que a lo mejor les pueda interesar a ustedes. Así entonces es como se ve la caja una vez que le retiramos el paquete de envoltura de envío, y podemos ver que nos lo están vendiendo como un control de clima trasero y sistema multimedia. Aquí nos dice que son para el modelo 3 y el Y, y aquí por la parte de arriba nos muestra una fotografía de cómo se ve el producto. Obviamente es la pantalla táctil, así como que conserva pues las ventilas del aire acondicionado, aunque un poco más pequeñas. De este lado nos está mostrando que sirve para control de aire acondicionado, para los asientos con calefacción, música, video, internet móvil, así como que viene en sistema Android. Es táctil y también puede proveer Wi-Fi. Ya abriendo la caja nos encontramos con que lo primero que nos da es el manual de usuario. Creo que básicamente nos explica pues cómo funciona la pantalla. No sé si tanto la instalación, aunque ya estuve viendo alguno que otro video de instalación y tengo más o menos la noción de cómo instalarlo, pero aquí está el manual bastante completo, bien protegido con hule espuma, y viene precisamente con una herramienta pues para sacar los paneles de plástico y no dañar el acabado, así como el arnés que se entrelaza entre el sistema del Tesla para pues corriente de poder, así como pues lo que es el handshake entre la interactividad y obviamente que la pantalla en sí. Así es como se ve la pantalla. Vean nada más, está bastante bonita y de hecho tiene un acabado muy similar pues a lo que es el Tesla. Obviamente que es para que combine. Pueden ver que es una pantalla pues relativamente pequeña. Viene obviamente con su protector de plástico que ya le quitaremos una vez que lo instalemos, así como un puerto de USB-C que nos indica que es especialmente para audífonos, y acá otro puerto USB-C que este sí es para cargador, aunque me imagino que los dos cargan igual. Creo que a este le hacen la distinción por ser el que pues produce sonido y este creo que no. Aquí está la parte trasera y pueden ver viene solamente con su conector, y aquí está el tamaño de las ventilas originales a como son en el Tesla, pero obviamente que por acá solamente salen de este tamaño. Ya veremos qué tanto fluye el aire de esta manera, pero pues vamos a ver ya con la instalación. Y pues no queda más que invitarlos a la parte trasera de mi automóvil
para comenzar la instalación. Aquí está entonces la parte trasera, el asiento trasero, y ahí es precisamente donde va a ir instalada la pantalla. Como pueden ver, pues sí, las ventilas son un poquito más grandes y ahí están los dos puertos de USB-C también. Pero pues vamos a comenzar pues abriendo, quitándole el panel para comenzar la instalación. Pues vamos a comenzar separando esta pieza de por aquí abajo. Vamos a ver si podemos con la herramienta que nos han dado. Ahí ya está separado el panel. Y ahora tenemos que separar esta pieza de aquí. Sale de esta manera bastante fácil, quiero decir. Y desconectamos este enchufe. El siguiente paso nos trae a que tenemos que retirar este panel para poner el cable que va conectado a los controles del asiento. Esto, pues para de alguna forma, no sé muy bien por qué, pero puedes controlar los controles de este asiento desde la pantalla táctil. Vamos a prender el automóvil para que nos permita pues elevar el asiento un poco y tener más acceso pues a lo que es el panel de control. Ahí ya está activado el automóvil. Movemos el asiento hacia atrás lo más que se pueda para tener espacio, encontrar pues digamos el panel acá de este lado. Vamos a elevarlo. Parece que eso es todo lo que se eleva. Así es. Y ahora hay que separar este panel aquí. Y bueno, pues básicamente no sé si alcanzarán a ver. Lo que he hecho es que he pasado este cable por aquí abajo. Después lo vamos a esconder allí en ese espacio. Y lo he pasado de este lado del asiento para que de esta manera haya salido por aquí abajo. Y esto es precisamente lo que vamos a conectar para hacer bypass una vez más con ese control que se ve por ahí. Aquí ya desenchufé el cable y vamos a hacer bypass de por aquí. Aquí está el arnés de la pantalla. Este ahora creo que va conectado aquí, mientras que este otro va a ir al control del asiento. Vamos a ver. Ahí, como pueden ver, ya he conectado ambos cables. Y si todo funcionó, el asiento debe tener poder. Y sí, ahí está, con el bypass el asiento mantiene control. Seguimos entonces adelante, ya está todo conectado, los cables. Tengo que esconder los que hay ahí debajo. Es lo que voy a hacer ahorita. Simplemente los voy a poner debajo de la alfombra. Y de esa manera pues no interrumpen el movimiento del asiento ni ninguna otra cosa. Ahora vamos a colocar de nuevo esta pieza de por acá. Ahí está la pieza cubriendo los cables. Y ahora vamos a conectar la pantalla. Vamos a conectar el cable de poder a la pantalla. Ahí está haciendo contacto. Y vean, sí, ya está prendiendo la pantalla. Mientras colocamos todos estos cables aquí debajo. Y empujamos la pantalla a su nuevo hogar. Y bueno, amigos, pues aquí ya está instalada la pantalla. Está en centígrados. Vamos a ver, ahorita vamos a cambiar pues todas las opciones para que de esta manera sea más familiar con el Tesla. El estilo lo vamos a ver, negro o blanco. Creo que en blanco. Ah, mira, se está cambiando. Uy, el negro se ve bastante bien, Pero pues si voy a hacer cohesivo, el blanco es igual que la pantalla principal, así que lo vamos a dejar yo creo que en blanco. Y cada vez que selecciono el tema se reinicia, así que pues es normal al parecer. El brillo parece que está bien ahí. Unidad de temperaturas Fahrenheit. Ahí está la versión en la que estamos. Y pues sí, creo que ahí está. Ahora sí ya
la temperatura, no sé que estamos a 66. Vean, aquí es lo que me gusta. Ustedes podrán escuchar el aire. A como lo bajo más, se activa. Aquí para la parte trasera, aquí se prende el aire. Y sí, aquí ya estoy sintiendo el aire. Y vaya que aunque son pequeñitas las ventilas, sí, pues avienta bastante. Desafortunadamente pues no podemos controlar el aire como lo hacemos allá enfrente. Es solamente una dirección, pero pues es suficiente para tenerlo aquí con nosotros. Ahí ya está apagado. Subimos la temperatura, que no se escuche tanto el aire. Pues vamos a ver qué otras cosas tiene. Obviamente YouTube. Pero hay que conectarnos al internet. Vamos a ver qué nos dice el manual acerca de eso. Y pues ahí ya lo tienen. Aquí está YouTube. Vamos a ver si podemos de hecho visualizar un video. Pues estamos en el Tesla. Vamos a tratar de visualizar el video que hicimos sobre el Tesla. En este video vamos a poner a prueba el sistema. Y como pueden ver, del Tesla Model 3. la bocina también, ahí está. ¿Cómo funciona realmente este sistema? Y si es tan confiable como dicen. Quédate conmigo para descubrirlo juntos y acompáñame en un recorrido lleno de sorpresas y un poco de nervios, ya que estaremos confiando en la tecnología para llevarnos a nuestro destino. No te pierdas ni un segundo de este emocionante experimento. Veremos cómo se desempeña en la vida real y si será capaz de evadir los obstáculos del día a día al manejar. Acompáñame en este viaje mientras exploramos juntos los... Pues sí, lo único que no alcanzo a ver es el volumen en la aplicación de YouTube. De hecho no, parece que no. No hay, digamos, un control de volumen. Como pueden ustedes escuchar, ahí está la bocina. Pero obviamente que se pueden conectar audífonos. O de hecho conectar audífonos de Bluetooth. Que si vas a traer niños aquí atrás, pues sí, van a ser bastante convenientes. Otra de las aplicaciones que vienen aquí. A ver si ven, ahí están los controles de Bluetooth. Ahí tú puedes conectar pues obviamente cualquier dispositivo que tengas. Video, música, también Autolink, que aquí creo que pueden conectar el Android Auto. Y pues obviamente que tú puedes bajarte cualquier aplicación que quieras. Obviamente tienes que meterte con tu cuenta, bajar las aplicaciones que tú quieras, Disney Plus, Netflix, etcétera, y pues de esta manera disfrutar de lo que es la multimedia aquí en música. Obviamente pues ahí también tú conectarías tu dispositivo para que pusiera música desde allí. Pero yo creo que lo que más conveniente es obviamente la habilidad de poner los asientos con calefacción, para que de esta manera pues tú no tengas que pedirle al conductor que por favor te la prenda, porque esto solamente desde allá ocurría. Puedes hacer uno individualmente, cambiar la temperatura también, o apagarlos, lo cual es bastante conveniente. Y sí, ya lo comencé a sentir acá, que de hecho sí está funcionando. Lo que yo no entiendo es por qué conectaron digamos el asiento a esto. Vean, aquí está. No sé si van a alcanzar a ver. Aquí está el asiento del pasajero. Y vean esto. No entiendo pues cuál es el propósito. Pero vean, lo pueden reclinar. Pueden hacer cualquier cosa que ustedes quieran desde aquí. Una manera bastante incómoda de molestar al pasajero. Pero pues ahí está, vean, no sé. No entiendo el propósito. No sé por qué. Pero pues desde aquí podemos controlar el asiento. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Quiero asegurarme, obviamente, que los cables no estén obstruyendo el movimiento del asiento. Ya que sí le dejé un poco de leeway, como se le dice en inglés. Pero quiero pues
que no vayan a estar obstruyendo pues el paso del asiento, y parece que no. Pues sí, creo que ya le encontré yo una buena utilización a esta función, pero bueno, pues ahí está. Obviamente que el del chofer no lo pueden hacer porque pues obviamente el chofer va manejando, no lo quieren pues distraer. Y pues obviamente que aquí tenemos cualquier opción, como ya les había dicho, de poner cualquier aplicación. Cualquier aplicación que se puede instalar en Android se puede instalar aquí, pero obviamente que yo creo que el punto principal de tener esta pantalla acá es obviamente que puedes controlar el clima, puedes controlar los asientos en la calefacción y pues ponerle a tus niños YouTube, para que de esta manera pues ellos no te vayan molestando mientras vas manejando. Cualquier video que tú quieras poner allí, aquí lo van a ver. Obviamente que poniendo tu propia contraseña, tu Wi-Fi, y pues aquí con las bocinas tú podrás escuchar completamente cualquier video mientras vayan manejando. Otra de las cosas que quiero probar es precisamente si los cargadores funcionan. Aquí ya tengo mi cable USB-C. Vamos a conectar mi teléfono. Y sí, ahí lo tienen, amigos, está cargando el teléfono pues de una manera bastante rápida. Sobre todo dijimos que el otro es exclusivamente para audífonos, pero vamos a ver si funciona para cargar también. Y sí, de hecho aquí pueden ver que sí está cargando, pero la diferencia está en que solamente está cargando a velocidad normal. Ahí lo pueden ver. Entonces sí, este puerto sí es un poco más pues débil en cuanto a poder se refiere, y por eso que creo le pusieron la etiqueta de audífonos solamente. Y bueno, pues ahí está la instalación, así es como se ve la pantalla. Queda bastante bien con el acabado del automóvil. Está en una posición pues bastante bien inclinada para que la gente que va acá atrás pueda ver el video sin problemas. Aunque sí es una pantalla un tanto pequeña y pues quizás sí sea bastante difícil ver videos, películas enteras. Pero a final de cuentas, si son niños los que llevas aquí atrás o a algún pasajero aburrido, pues no les va a importar demasiado. De hecho sí creo que sacrificaron un poco el tamaño de la pantalla para darnos unas ventilas pues de tamaño normal. Tampoco no son tan grandes, pero a final de cuentas sí que el aire que arroja es bastante efectivo. Y bueno, amigos, pues ahí lo tienen, pues una pantalla bastante interesante. No les voy a decir que es tan conveniente, ya que pues está pequeñita. El ángulo sí ayuda obviamente para los que van sentados atrás, pero pues está a una distancia bastante alejada de lo que sería pues digamos la visualización ideal de ver algo en pantalla más cerca. Si hubiera sido digamos en los asientos, en los respaldos arriba, sería muchísimo mejor, pero pues igual para los niños, para la gente que vaya aburrida ahí atrás en un viaje largo, qué sé yo, pues sí que sirve bastante, sobre todo porque no solamente video, sino que también es audio, y pues todos salen ganando, ya que puedes conectar estos audífonos o puedes utilizar la bocina que ya viene incluida en la pantalla. Sí es un producto que yo te recomendaría, porque la verdad pues yo que tengo hijas sobre todo, pues siempre sí se aburren en unos viajes largos, y esto les va a ayudar pues para digamos tener pues un poco de entretenimiento, que al final de cuentas los niños se entretienen con cualquier cosa, y pues te va a ayudar bastante. Así que ya lo saben, con el código UNBOXINGS te van a dar un 27% de descuento, así que aprovecha porque sí que vale bastante la pena. Y bueno, yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerles que están ahí semana tras semana viendo estos videos, dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción y sobre todo por compartir estos videos con tus amigos. Yo la verdad pues se los voy a agradecer de toda la vida, ya que esto me ayuda bastante. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.